Como sabrán, la clase de hoy es la clase de maltrato infantil y, por lo tanto, es una de las clases que yo había mencionado, de las tres clases, que no son contenidos para enseñar, sino que son contenidos para que ustedes sean mejores docentes en ética y ciudadanía. Entonces, todo esto que yo les voy a dar ahora es para ustedes, nada más. Esperemos que no tengan que utilizarlo. Esperemos que sea un conocimiento innecesario, inútil, inservible, ¿no? Sería, en el mejor de los casos, pasaría eso. Pero primero quiero compartirles algunos datos que he conseguido. No todos los datos son fáciles de conseguir, no hay información de cada una de las cosas, a veces la información está fragmentada, a veces no hay suficiente estudios de caso, la información es muy antigua. Para entender un poco cuál es la situación de las infancias en Argentina y en San Juan, vinculadas con las problemáticas que puede tener las infancias en Argentina y San Juan. A veces se depende de los censos, a veces se depende de organismos autónomos o radares institucionales o colectivos o una investigación periodística o una investigación científica. Es muy fragmentado. Todavía no hay en Argentina, y ahora claramente debe haber menos, un ente que pueda unificar toda la información o que pueda generar información unificada sobre la situación de las infancias en Argentina. ¿Bien? Entonces, toda la información que yo les doy, más o menos yo le he puesto las fuentes de dónde ha venido, y van a ver que algunas fuentes se repiten, otras son diversas, otras son de noticias. Entonces, hay cierto grado de incertidumbre o de especulación en estos datos, pero nos da una imagen, la más cercana que tenemos hasta ahora, de cómo es la situación de las infancias y las problemáticas de la infancia, porque es lo que queremos observar aquí. Hay otros datos favorables que no voy a trabajar hoy porque no me interesa ver eso en esta clase. ¿Bien? Entonces, sabemos que según el último censo que tenemos, en Argentina tenemos un promedio de 46 millones de habitantes. De esos 46 millones de habitantes, aproximadamente 800.000 son de San Juan. O sea, San Juan no llega al millón. Parece que somos más, pero bueno, eso se dificulta porque es tan difícil conseguir novio, ¿viste? Porque son todos lo mismo, ¿viste? Son 3 lagartos que tenés que pasar y terminaste el tercero y vuelve el lagarto número 1, bueno. Entonces no es culpa de ustedes, es culpa de la poca gente que hay. Por eso hay que conseguir pareja en San Luis, en Mendoza, ¿no? Hay que ampliar el circuito, porque hay que buscar esos 46 millones. Pero bueno, no nos interesa acá sus problemas amorosos, sino de estos 46 millones y de estos 800.000, ¿cuántos son infantes? Estamos considerando acá niños de 14 años para abajo. No vamos a contar necesariamente de 14 para arriba, porque los quiero acercar a la franja etaria con la que trabajamos en PEP y en PEI. Esta clase es la misma para PEP y PEI porque es el mismo dispositivo. Y mientras más atrás te vas, más difícil encontrar información. De 10 años, de 6 años, ¿no? De 5 años, de 3 años, es muy difícil. Pero hay como un corte fácil de conseguir que es de 14 para abajo y de 14 para arriba. Entonces, aproximadamente el 20% de la población argentina son infantes, es decir, 9 a 10 millones de niños y niñas. En San Juan ese porcentaje es un poco mayor, el 23% de la población argentina población de San Juan son niños y niñas, es decir, 172.799, bebé más, bebé menos. Entonces quiere decir que la población con la que nosotros trabajamos como docentes son casi 170.000 personas. Eso es lo que trabajamos hoy. ¿Bien? Entonces, todos ¿cómo se dice? Las estadísticas que voy a hablar van a ser a partir de eso, no de la población general, sino de los 10 millones de niños en San Juan, o de los 170.000 en Argentina, o los 170.000 en San Juan, ¿no? Todo es concentrado a esa franja etaria. Los números se modifican, no se cambian si vamos cambiando el rango de personas, ¿no? De edad.
Pero acá estamos hablando de maltrato infantil. Bueno, empecemos por cuánto de los niños, niñas, adolescentes viven en situación de pobreza monetaria. Pobreza monetaria es no llegar a fin de mes, ¿bien? No, pobreza monetaria no es necesariamente no tener casa o no tener comida. Podés tener comida, quizás podés tener inclusive internet, pero sí tiene serias limitaciones. Por ejemplo, no podés comprar toda la canasta básica, ¿bien? Esa es la pobreza monetaria, que es la pobreza más común que hay en Argentina. En Argentina actualmente se calcula que el 52,7% de los niños y adolescentes están en esa situación, es decir, 6.438.000 niños. Es un número abismal. En San Juan se está un poquito mejor, es entre el 43 y el 47%. Ahí, ¿por qué pongo esa variante? Porque los datos que tenemos no son mediante censo, sino ciertas noticias que han hecho como investigaciones aparte, entonces como que oscilan entre 43 y 47. Yo tomé el mínimo, siempre voy a tomar el mínimo por el hecho de, como no estamos seguros y no quiero sonar alarmista, ir a ese número. Quizás sea 45, no sé. Bueno, quiere decir que el 43% de los niños, niñas, adolescentes de San Juan están en situación de pobreza monetaria. En sus familias no pueden comprar toda la canasta básica. Aproximadamente 74.303 infantes. Es un número bastante interesante. Pero después vemos la cuestión de la pobreza multidimensional. Bien, la pobreza multidimensional sí es una pobreza más preocupante, ¿no? Es una pobreza donde quizás no tenés agua, o no tenés techo, o comés cada 2 días, ¿bien? Es una pobreza que ocupa distintas, ¿cómo? Dimensional, es decir, tiene muchas dimensiones. No es simplemente la canasta básica, puede ser o no tener recursos, o no tener acceso a servicios. Bueno, según lo que dice un estudio de la UNICEF del 2024, 2 de cada 3 niños, niñas, adolescentes está en pobreza multidimensional. Es decir, básicamente sería como si vos tenés 10 millones o 9 millones, 6 millones de niños estarían en esa situación. La verdad, no tenemos más datos que esos, ¿no? Acá pasa lo siguiente: pobreza monetaria y pobreza multidimensional se pueden pisar. Es decir, vos podés ser pobre monetariamente y también pobre en otras cosas. Entonces quizás acá hay un solapamiento de las pobrezas. En San Juan hay rangos un poquito más concretos, que es entre el 40 y el 60% de los niños. Es decir, más o menos 69.000 infantes tienen pobreza multidimensional. Que eso es bastante alarmante, me parece a mí. Otros elementos para poder ver las situaciones de problemáticas infantiles está lo que es la malnutrición. La malnutrición puede ser de 2 tipos. Puede ser el sobrepeso o la obesidad. La malnutrición, que puede ser la obesidad, es decir, vos podés estar malnutrido en exceso o en carencia. ¿Bien? Y esto no necesariamente ya me agarró la solapa y me dijo, se puso picante. La malnutrición no necesariamente responde a rangos económicos. Puede ser alguien que esté en grave pobreza monetaria y tenga obesidad. ¿Por qué? Porque come pura comida chatarra, ¿no? Porque es barata, porque es accesible. Entonces, o en excelente estado económico y puede tener anorexia, ¿no? Entonces, la malnutrición no necesariamente se establece por lo económico. Quiero aclarar eso, ¿no? Pero sí habla de una forma de entender a nuestra cultura. El sobrepeso, el 41,1% de los chicos y chicas y adolescentes de Argentina lo sufren. Es decir, 4 millones de infantes tienen sobrepeso en Argentina. En San Juan es un poquito menos, que es el 34%. Que no me puse el número, 34%. Es un tercio. Es decir, vos tenés 90, 30, más o menos unos 40.000, 42.000 sería la cantidad de niños, niñas, adolescentes que sufren sobrepeso aquí en San Juan.
40.000. Después tenemos la de nutrición. Bueno, parece que de nutrición, según los datos que tenemos, es menor, es entre el 7 y el 9%, es decir, unos 700.000 en toda la Argentina tendrían desnutrición, no comerían adecuadamente. En San Juan es un 40%, que sería como 70.000 más o menos, ¿no? Después vamos a las tasas de mortalidad, es decir, la muerte en infantes, ¿no? De menores de edad. Hay distintas formas de medir la tasa de mortalidad. Tenés los nonatos, ¿no? Que en el momento del parto, bueno, nacen muertos, o tenés en el primer año, está el caso de la muerte súbita, que es una situación también, después de 2 años, los 3 años, bueno, todas estas escalas yo no las he tomado en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque sería hilar muy fino. Y no va al punto que queremos trabajar nosotros, que es ver la situación general de la infancia en Argentina. La tasa de mortalidad en menores de 1 año es más o menos 8,2% en Argentina, es decir, 820.000 bebés mueren. En San Juan son un número de 14.000, es un número bastante interesante. Igual recordemos que estos son números bastante viejos, del 23 en Argentina y el 22 en San Juan. Y después no tenemos claramente la tasa de mortalidad en menores de 14 años, no sabemos cuánto mueren. No encontré por ningún lado información de la tasa de mortalidad después de 1 año. ¿Por qué será eso? Bueno, no hay registros, no se los contabiliza. ¿Y por qué si 1 año? Bueno, porque en pediatría hay estudios pediátricos sobre esto que se había dicho recién, que es la muerte súbita, ¿no? Que a todos los padres nos acojona enormemente cada día, pero bueno. Es parte de los números que se tienen. Ahora, menores de 14 años que trabajan. Bueno, hay más o menos el 9,9% en Argentina son niños que trabajan, es decir, 763.000, y en San Juan es entre el 15 y el 17% los que trabajan, es decir, 25.900 aproximadamente, ¿no? Esos son los números que tenemos de gente que está trabajando en la calle, pero no quiere decir que trabajen, en San Juan yo leí un par de estudios que decía que la mayoría de estos 25.000, más o menos el 60% se calcula que trabajan en el campo, ¿no? Pero no encontré nada más que lo chequeé, así que no lo he puesto. Para que se dé una idea, este cuadro comparativo cita 42 fuentes distintas, porque era imposible encontrar un solo dato. Entonces, cotejar es un embole. Pero bueno, para que no se rompan la cabeza ustedes, me lo rompí yo y listo. Bueno, pero que trabajen no quiere decir que no estudien, porque pueden estar escolarizados, ¿no? Como muchos niños les pasa. Entonces, ¿cuántos de menores de 14 años no estudian? En Argentina se tiene el registro de que por lo menos el 5% no trabaja, es decir, 500.000. Y en San Juan ese número es mayor, es el 9% de los infantes los que no estudian, aproximadamente 15.500. ¿Cuántos de estos infantes, de los 170.000 que hay en San Juan y de los 19 millones que hay en San Juan, están sin cuidado parental? Sin cuidado parental es estar en tu casa más de 6 horas sin un adulto responsable, ¿no? Ese es como el concepto. Que puede variar, ¿no? En otros estudios habla de 4 horas, otros habla de un día completo, pero bueno, más o menos el estándar. No hay números a nivel nacional, yo no encontré, pero en San Juan se tiene un registro que el 12% de los infantes pasan más de 6 horas sin supervisión adulta. Es decir, un promedio de 20.700 infantes. Es un número interesante, ¿no? Después nos quedan 3 datos más para hablar. Madres adolescentes, es decir, de 18 años o menos. La tasa a nivel nacional es alarmante. El 38% de
las mujeres adolescentes son madres, 3.800.000, ¿no? A nivel país, a nivel nacional. A nivel San Juan es un poco menos, es 13,5%, es decir, se tiene un registro de 23.327 embarazos adolescentes. Pero bueno, debería ser cero, ¿no? Pero maltrato infantil, bueno, acá es donde más se difuminan los números, donde más difícil es conseguir, porque con esta cuestión de que los infantes son considerados objetos y que pueden ser manipulados, controlados o que no se denuncian, se vuelve más dificultoso encontrar un registro. Y la forma en que ha tenido los sistemas, no hay un censo de esto. Lo que hay son radares, es decir, colectivos de gente que registran la cantidad de llamadas de denuncias que hay de maltrato infantil. Entonces, lo que tenemos nosotros es lo que se denunció. Lo que no se denunció es algo, una oscuridad que no podemos penetrar. ¿Se entiende lo que digo? Y bueno, parte de esta clase es darle a ustedes herramientas para poder denunciar si es necesario y poder dar números más reales. A nivel nacional, tenemos 6.770 víctimas de maltrato infantil. Sí, esos son los números, son las llamadas que hay. Otro número no tenemos. En San Juan se estima, porque no tenemos llamadas en San Juan, eso es a nivel nacional. En San Juan no tenemos ni siquiera llamadas, sino una estimación que hizo el diario Huarpe en un momento. Lo digo esto para que se lo tome con pinza, porque no digo que estoy en contra del diario Huarpe, digo que es una noticia de un diario. El diario no cita fuentes. Yo lo estuve viendo, pero es lo más cercano que vi a algo. Cita que el 12% de los infantes han sufrido maltrato infantil, es decir, aproximadamente 20.700. Habría que ir al Ministerio de Justicia Provincial y averiguar cuántas denuncias hay o lo que sea. Bueno, y el abuso sexual. Acá con el abuso sexual es lo mismo con el maltrato infantil. Son radares de denuncias dadas por teléfono, o por mail o presentadas, es decir, que no sabemos tampoco la realidad. Se estima claramente que hay más, ¿no? En Argentina tenemos 5.391 denuncias y en San Juan no se sabe, ¿no? Ahora, ¿qué presentan estos números? ¿No? Una sensación de alarma puede ser, pero la idea no es quedarse con la sensación de alarma o de sorpresa, sino llamar a la urgencia de entender que necesitamos, como docentes que estamos a cargo y somos responsables de nuestros cursos y nuestras materias y nuestras salas y nuestros estudiantes, herramientas que nos permitan detectar tempranamente situaciones de riesgo o situaciones de vulnerabilidad y que nos permitan actuar preventivamente o, llegado el caso, actuar de una manera que se solucione el problema lo más rápido posible. Porque los números, en este sentido, son bastante fuertes, ¿no? Ya hablar de 100 es mucho, acá estamos hablando de decenas de miles. Y en algunos conceptos a nivel nacional de millones de personas. Entonces, nos exige a nosotros estar a la altura de esta situación, no mirar para el otro lado. Entonces, empecemos conceptualizando sobre el maltrato infantil, ¿no? ¿Qué es el maltrato infantil? ¿Qué abarca el maltrato infantil? Bueno, el maltrato infantil alude a las situaciones que perjudican la cuestión salud física o psicológica en niños, niñas y adolescentes, ¿no? Todo lo que se considera parte de la infancia. Estas situaciones que perjudican, ¿no?, la salud física o psicológica, se entienden que imponen el riesgo del desarrollo integral del infante, porque el infante se está desarrollando. Y se entiende que constituyen una vulneración de sus derechos. Según la
OMS, la Organización Mundial de la Salud, se define maltrato infantil como, dos puntos, abro comillas, toda forma de maltrato físico y o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, que resulte en un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo, muy rápido, o la dignidad. ¿Hasta dónde se quedó? No, escuchen, muy bien. En el contexto, eso que estoy diciendo mucho más lento que otras veces, pero no tan lento como debería. El desarrollo o la dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Esas tres cosas son importantes. El maltrato viene siempre de alguien que es responsable del infante, o el infante confiaba en esa persona, o esa persona tiene poder sobre el infante. Eso es un dato crucial. Bien. Ahora conviene categorizar los tipos de maltrato. Son 6. Se los menciono y luego los desarrollo. Físico activo, físico pasivo, psicológico activo, psicológico pasivo, por delegación, de delegar, y abuso sexual. Ustedes dirán, pero si el abuso sexual tiene una cuestión física. Bueno, la complejidad del abuso sexual es tal que constituye una categoría aparte. Ya vamos a hablar de por qué es. Entonces empecemos con el primero. El primer par, físico activo y físico pasivo. Bueno, el maltrato físico activo es la agresión física, ¿no? Castigos severos, agresiones deliberadas, golpes, cachetadas, pellizcos, tiradas de pelo, palmadas, todo lo que es literalmente contacto físico, mediante un objeto o mediante la fuerza. Mayormente se observa este tipo de castigo por padres, cuidadores o instituciones. Después está el físico pasivo, también llamado negligente o por abandono, que tiene que ver cuando las necesidades básicas del infante no son atendidas. No son atendidas ¿por quién? Por el adulto a cargo. Por ejemplo, no abrigarlo cuando hace frío, no alimentarlo cuando tiene hambre, no curarlo si está herido. Es decir, no es que le pega, simplemente no lo cuida. ¿Se comprende? El psicológico activo es ya el hostigamiento verbal, que uno puede encontrar como la idea de insulto, que supone un detrimento sistemático de la autoestima. Insultarlo a alguien, al infante, para que no tenga autoestima. Que sos un tonto, sos un imbécil, nada te sale bien, todo es culpa tuya, lo que sea. O cada vez más, insultos más. Después está el psicológico pasivo o también conocido como el abandono emocional, que es cuando el tutor, padre o madre responsable abandona las necesidades afectivas o de seguridad o de corrección del infante. No le dice que le quiere, no lo abraza, no lo contiene, ¿verdad? No le educa si se portó mal, no le dice por qué se portó mal.
lo atiende con frialdad. Bien. De todos los bancos, el único que es... ¿Se podía sentar acá? ¿Quién hace ruido? Muy chiquito. El quinto se llama por delegación o también llamado por poder. ¿Tienen un marcador de pizarra? ¿Indeleble o deleble? Uno solo para poner el nombre. ¿Se borra? Sí. También es conocido como Munchausen. Síndrome del Munchausen. Sí, otro nombre que tiene. Por un personaje mítico alemán, que es el patológico mentiroso. ¿Cómo funciona este? Esto es una forma de abuso donde se trata de controlar al infante mediante la experiencia o simular la experiencia de enfermedad constante. Es decir, enfermar constantemente o obligar a una situación de enfermedad o simular una enfermedad mayor de la que tiene. ¿Bien? ¿Para qué? Para tenerlo controlado. Y es muy común en menores de 5 años. Sí, de 5 para abajo es muy común que se haga eso. Inventarles enfermedades que no tienen. Bien. Pero se puede pasar en personas. Puede pasar, obvio, sí, pero es más común. En muchos casos empieza como una medida de sobreprotección y termina en una cuestión patológica abusiva. Por eso hay que dejar ir, la parte más difícil. Y después nos queda el abuso sexual, ¿no? El abuso sexual comprende maltrato físico y psicológico. ¿Bien? ¿Qué es el abuso sexual? Cualquier clase de búsqueda y obtención de placer sexual con un niño, niña, adolescente de parte de un adulto. Fíjense que no es necesario que exista una relación física para que sea abuso sexual. Por ejemplo, puede ser simplemente que se tenga que desnudar. ¿Entienden? No tiene que haber penetración, no tiene que haber un momento de contacto. O hacer que se vista provocativamente. ¿Bien? En esta categoría entran un sinfín de cosas. Relaciones incestuosas, violaciones, vejaciones sexuales, que es el tocamiento, tocar de forma inapropiada. ¿Bien? Y el abuso sexual con contacto físico y sin contacto físico. Sin contacto físico es promover una forma de conducta del infante que está sexualizada. ¿Bien? Como ya había dicho, el vestirse, que hable de cierta forma, que diga ciertas cosas, que pose de cierta manera. Y después está el con contacto físico, que ya supone algún tipo de penetración. ¿Bien? Dentro del abuso sexual, como verán me estoy deteniendo más en esto porque es más complejo, podemos entender el agente que abusa de acuerdo a cómo se vincula con el infante. Hay dos tipos de vinculaciones con el infante que es abusado sexualmente: extrafamiliar o intrafamiliar. El extrafamiliar es mayormente un desconocido que mediante la fuerza y el temor somete al infante. Mayormente el abuso sexual extrafamiliar, mientras no entre en la categoría de trata de personas, es de una única vez. Es decir, por ejemplo, agarran al infante, lo llevan a un lugar
y después lo abandona. ¿Bien? Después está el intrafamiliar, que el abuso lo comete alguien que está vinculado a la familia. ¿Qué hace esta gente? Aprovechando su lugar o cercanía en la familia, ya no controla mediante la fuerza y el temor, controla mediante la idea emocional, ¿no? Un vínculo que hay emocional sobre el infante. Y, a diferencia de que comúnmente el abuso sexual extrafamiliar es de una única vez, intrafamiliar es repetitivo, constante y crece en el tiempo. El abuso sexual intrafamiliar tiene 5 fases. Primera, la seducción, que es mediante la manipulación lúdica se invita al infante a un juego que claramente no es un juego y es una situación de abuso. Luego de eso viene lo que es la interacción sexual, que puede ser desde estos tipos que yo había dicho, sean hace un rato, vejación, violación, exhibicionismo, felación. ¿Saben lo que es felación? Felación es masturbación. Penetración, etc. ¿Cómo dijo que era la segunda fase? Interacción sexual. Se lo seduce, que la palabra seducir acá no tiene ninguna connotación positiva, sino simplemente es persuadirlo, engañándolo mediante una autoridad emocional y un control de autoridad que le da la idea de familia para poder manipularlo. Y luego cae la interacción sexual. Luego de esto viene el secreto, mediante la coerción. No le digas a nadie, porque si no tal cosa, la que sea. Eso, por ejemplo. O lo que sea, no importa. Siempre es algo que emocionalmente coerciona al infante. Pero ¿qué pasa? Los infantes hacen siempre el mismo patrón. Y que lleva a la cuarta fase, la divulgación. Los infantes siempre lo dicen. No hay infante que no lo diga de alguna manera. Que es el momento de descubrimiento. Pero lamentablemente la divulgación no termina con el ciclo porque mayormente sucede la quinta fase, que es la represión. La familia niega el hecho. Niega que haya sucedido eso. ¿Bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, yo sé que me van a preguntar ustedes, ¿por qué lo niega? ¿Por qué va a negar algo terrible? Bueno, ahora vamos a explicar eso. Pero antes de continuar, yo quiero que eviten a toda costa sus impulsos morales de decir qué mala madre o mala padre el no darse cuenta de. O solamente un tonto no lo vería. Porque no es así como funciona. No es así como funciona la psique de las personas. Yo les voy a explicar por qué no funciona así. Entonces, antes de empezar a juzgar rápidamente en eso, consideren la posibilidad que probablemente, si ustedes están en una situación cercana, el primer instinto va a ser la negación. Que logren superar ese instinto ya es otra cosa. Bien. Antes de explicar esta cuestión de la represión, quiero explicar cómo se entienden el conjunto de circunstancias que dan lugar al maltrato. Es decir, los factores de riesgo que dice, bueno, acá aumentan las chances de que el infante sea maltratado. O, en cambio, las situaciones de protección. Es decir, dadas estas situaciones, disminuyen las chances de que este infante sea maltratado. Yo no sé si se acuerdan, en la segunda clase, la primera vimos el programa, en la segunda vimos un glosario.
Y una de las palabras que yo trabajé es la palabra de la vulnerabilidad. No sé si se acuerdan de esa palabra, vulnerabilidad. En la palabra vulnerabilidad yo decía que somos todos vulnerables, pero hay diferencias en los grados de la vulnerabilidad. Por ejemplo, Gabriel Parabano puede enfermarse de gripe y la persona que vive bajo el puente también puede enfermarse de gripe. Compartimos la misma vulnerabilidad. Pero los grados de vulnerabilidad que tengo yo y la persona son distintos. Bueno, ¿por qué cambia eso? Por los factores de riesgo que tenemos y los factores de protección. A ese punto estamos hablando. Hay infantes que están más vulnerables y otros que no. No quiere decir que por estar más vulnerable se dé de hecho el maltrato. Simplemente aumenta la posibilidad. Hay infantes que han pasado por todas estas situaciones de riesgo y nunca han sido maltratados. Y hay infantes que han venido de lugares sumamente protegidos y sí han sido maltratados. Es una cuestión estadística y probabilística. ¿Bien? Entendido eso, factores de riesgos. El aislamiento, es decir, el niño ni adolescente tiene un contacto mínimo con otros, sea sus pares, sea con la escuela, su círculo es muy cerrado. Por lo tanto, si alguien abusa de esa persona, va a ser alguien muy cercano y no va a haber otra persona a quien poder denunciarlo, por ejemplo. Segundo, el silenciamiento o la negación del problema, la represión que yo había dicho. Yo voy a explicar esta represión, así que lo dejamos en pausa un cachito. Pero eso es otro. Si vivimos una familia que no habla las cosas, por ejemplo, pensando en lo intrafamiliar, si alguien pasa por algo así, probablemente no se hable. Tercero, la naturalización de la violencia en la sociedad. La gente naturaliza la violencia, es común, qué sé yo. Que muera una mujer no es un femicidio, es un homicidio. Que cada vez haya gente pobre en la calle es parte del día a día, ¿no? Y naturalizar eso como lo normal también propone que podemos hacerlo nosotros. Y por último, el sentimiento de culpa, que a los niños y niñas se los enseña o se les refuerza la idea de que son culpables de todo lo que les pasa. Bueno, voy a dar un solo ejemplo. Un ejemplo generacional, la mayoría de ustedes más joven que yo. El que era, si vos te caías y te lastimaba la rodilla, ¿qué iba a decir tu madre o padre? Que eras un tonto. ¿Cómo te vas a caer? O sea, te culpaba a vos de lo que era un accidente, ¿no? Si serás tarado, la pones, siempre te pones donde la pones, ¿no? Esa idea de culpabilizar inmediatamente. Es parte de nuestra cultura. Ya deberías saberlo. No debería comportarse así, o lo que sea, ¿no? Esa idea. Factores de protección. Bueno, el acceso a redes de contención. Escuela atenta, grupos de amigos y grupos de padres, instituciones presentes, visitas constantes al hospital para ver cómo está de salud, ¿no? Ese tipo de cosas de acceder a otros que puedan observar la situación del infante genera una red de contención. Quizás yo no me di cuenta que le pasó algo y lo llevo al médico y el médico dice, pero a este niño le pasó esta cosa, ¿no? Y no necesariamente, quizás yo me martirice internamente y me culpe por mal padre, pero no quita el hecho de que porque había una red de contención, alguien lo pudo ver. Segundo, la presencia reparadora y significativa de un adulto. Que haya alguien con el que el infante pueda hablar sin sentir temor, ¿no? Una persona de refugio, a veces se dice. Que tan difícil de construir, ¿no? Tercero, haber experimentado acciones que le estimulen su autoestima y confianza, que no tengan miedo de decir no o poder reconocer si algo no es culpa suya. ¿Haber experimentado? Situaciones que estimulen su confianza y su autoestima. Que no dude de si siente que algo está mal, que diga, no, esto está mal, no quiero esto. Es muy difícil educar eso. Y
Cuarto, una cultura que reconozca que el infante necesita una salud fisiológica, terapéutica en desarrollo, es decir, que se preocupe por su psique y por la integridad, no solamente que coma y estudie. Porque muchos infantes logran resolver inmediatamente las cosas más básicas. Entonces parece que está todo bien. Si siempre come y siempre hace la tarea, no tiene problema. ¿Qué sé yo? Quizás hacen bullying en la escuela. Bueno, ¿por qué tenemos tan pocos datos sobre el maltrato infantil? Bueno, hay 4 obstáculos. Y acá voy a hablar de lo que les dije que poníamos en pausa. Primer obstáculo, la desinformación. No tenemos en claro cuáles son las señales de alerta de que alguien ha sufrido maltrato. No sabemos bien cómo reconocerlo. Bueno, para eso está la ESI. Por algo existe. Segundo, el pacto de silencio que impone el agresor. Como parte del ejercicio de poder, ¿qué hace el agresor? Aísla al infante, le impide hablar o le encubre los hechos. Entonces, tiene miedo de hablar. ¿Se acuerdan? Que yo había dicho que hay un momento de coerción. Entonces nosotros tenemos que crear espacios de diálogo y de confianza. Pero yo dije una cosa. Inclusive un infante bajo coerción va a hablar. De alguna forma va a hablar. De alguna forma lo va a comunicar. ¿Por qué digo comunicar? Porque quizás no lo verbalice, pero quizás lo dibuje. Ahora, el cuarto voy a hablar de eso. El tercero es la falta de apoyo institucional. Los infantes pasan mayormente el tiempo de su vida, cuando no están en su casa, en la segunda institución de sociabilización, que es ¿cuál? La escuela. Y la escuela o no reconoce, o no está informada, o no actúa cuando observa las situaciones. Hay como un contrato social entre los docentes, los preceptores y las autoridades, que es muchas veces no mirar las cosas que evidentemente suceden. El artículo 67 de la ley 26.206, que le dije que lo tienen que leer, donde están los derechos y obligaciones, hay una obligación en particular que yo quiero leerles a ustedes. No se los voy a dictar, pero quiero que le presten atención. El docente debe proteger y garantizar los derechos de los niños y niñas y adolescentes que se encuentran bajo su responsabilidad. Punto pelota. Esta ley también aplica en el superior, ¿sabían? Entonces, si ustedes me vienen a mí con un problema, yo estoy obligado a actuar. Situaciones en las que me he encontrado y he tenido que actuar. No podés no actuar. Podés. Si eres un canalla, quizás. 4. La incredulidad. Bueno, acá pasa lo siguiente, ¿no? Hay 2 situaciones con la incredulidad que lleva a la negación y la represión. El maltrato infantil intrafamiliar rompe con un símbolo muy fuerte de nuestra cultura, la familia. La familia como un lugar seguro, la familia como un espacio de amor, la familia como zona de cuidado. Entonces, la primera actitud que se tiene es, no es mi caso, no pasa aquí. ¿Por qué? Porque mi familia se ama, se cuida. Es más, mayormente pasa que en la familia observa que algo raro está pasando, pero no entiende qué, pero el pensamiento no se detiene necesariamente ni en primer lugar
en la idea de abuso sexual o de maltrato. Lo que les da a los infantes una segunda instancia de victimización. La primera instancia es con el maltratador y la segunda con la familia que niega la situación de maltrato. Porque va en contra de que nosotros pensamos. Nadie pensará que su ser querido es malvado. Nadie quiere pensar eso. Entonces la primera actitud va a ser no pensarlo. Es simple protección psíquica. Puede llegar a un punto donde uno quiebre su concepto de esa persona, bien, pero no necesariamente va a ser el primer instinto. Por eso yo les decía, eviten el juicio moral inmediato, fácil y simplista de decir pésimo padre, pésima madre, pésimo abuelo, lo que sea. Porque probablemente si alguien nos dice, alguien que nosotros confiamos, que amamos, que lo respetamos, que lo conocemos de toda la vida, nos dice, esa persona es un abusador sexual, la primera cosa va a decir, te confundiste, estás equivocado, o sos un idiota, ¿por qué insultás a esta persona que yo quiero? O te confundiste, te hizo cariño o lo tomaste mal. O lo que sea. Entonces, hay que entender que no existe un perfil de la persona maltratante. No existe el modelo, así son los malos y así son los buenos. Hay gente profundamente funcional en la sociedad que es abusiva. Y gente que es profundamente disfuncional en la sociedad y no es abusiva. No hay que decir, porque camina así, porque le gustan estos chistes o por lo que sea. Sin embargo, podemos encontrar ciertos comportamientos en las personas que nos dan cuenta de que quizás esta persona o este infante o es maltratadora o es maltratador. Pero antes de eso, quiero hablarle de algunos mitos. Porque hay como unos 10 mitos que fortalecen esta idea de incredulidad, de no creer el maltrato infantil de cierta manera. Primer mito. El maltrato infantil intrafamiliar solamente se da en los pobres o en las clases desfavorecidas. Si bien la pobreza puede ser un factor de riesgo, no es determinante. Pero la gente cree. Como vos vivís en la villa, seguramente te maltratan. ¿No? Segundo mito. Los padres y las madres pueden hacer con sus hijos lo que quieran, porque son suyos. No, los hijos no son propiedad de nadie. Son sujetos de derecho, por eso vimos la clase de derecho de niño y adolescente. Tercer mito. Los niños necesitan mano dura para aprender. A los golpes. Bueno, se ha demostrado que la violencia lo único que hace es obstaculizar el desarrollo del infante, al punto de reducirle sus capacidades neurocognitivas. Nunca la violencia sirvió como método educativo. Cuarto mito. La naturaleza humana hace que los madres y padres cuiden instintivamente a sus hijos. Por lo tanto, nunca los van a maltratar. La maternidad y la paternidad es algo cultural, no es algo instintivo. Cualquiera madre que haya pasado posparto lo sabe muy bien. Que cuando uno está con sus hijos y no lo quiere ni ver, porque no puede verlo, lo que sea, entiende inmediatamente que se aprende a ser madre, se aprende a ser padre, no es algo que, me nació mágicamente la cosa. Por lo tanto, esto también rompe la idea de que solamente son madres y padres aquellos que tienen un lazo de sangre. La maternidad y la paternidad se construyen, no es instintiva. Otra cosa puede ser instintiva, pero no es. Quinto mito. Solo podemos decir que un infante es maltratado si la familia lo hace con la intención de maltratar.
La intencionalidad no es requisito para el maltrato. Yo quizás le pego porque quiero educarlo, pero no es porque quiero hacerle daño. Le pego porque aprendí que así se educa. Y bueno, pero lo estoy maltratando. O simplemente me olvidé de darle ropa y pasó frío, o no lo cuidé, lo que sea. Ok, quizás no lo hice, lo hice por un descuido, pero sigue siendo maltrato. Sexto mito. Solo si el infante tiene daños observables, la justicia puede intervenir. No. No necesitas que el maltrato sea observable en ningún sentido para poder intervenir y activar los protocolos institucionales. Ya vamos a hablar de cuáles son las señales y los signos sobre el maltrato. Séptimo mito. Madres y padres que maltrataron a sus hijos merecen ser castigados. Error. ¿Por qué? Porque el principio de los derechos del niño y adolescente es que el niño pueda estar con su familia. Entonces, el objetivo es proteger los derechos del niño y al mismo tiempo enseñar al adulto que es un sujeto responsable. Entonces, quizás no se resuelve encarcelar al padre o madre y sacarle al niño la posibilidad de vivir con su familia. Quizás se resuelve con una educación o con algún otro proceso. Pero es muy difícil, ¿eh? No es muy difícil. Porque muchos padres que maltratan lo hacen sin entender lo que es el concepto de maltrato o sin intencionalidad. Porque aprendieron de esa manera. Entonces, educándolos se puede cambiar eso. Muchos de nosotros, yo no sé si todos aquí, pero muchos de nosotros venimos de cultura, porque compartimos la cultura argentina, de padres que nos criaban con golpes. Y no se sentían culpables por el golpe. Y vos le decís, ¿te acordás cuando me pegaba? Y quizás ni se acuerdan de que lo pegaba. Yo nunca te levanté la mano. Yo me acuerdo cuando me levantaba. Entonces, no, yo jamás. Y dice, no, yo sí me acuerdo. Me decís, pasá que no te voy a hacer daño, me decía, ¿viste? Y entonces, no necesariamente hay que pensar en el castigo. Bueno, no sé, porque padre nunca me pegaba. Papá sí súper estricto, con la mirada todo. Bueno, pero, de vuelta. Volvemos al principio. No es entenderlo de esa manera o de otra manera, porque volvemos al punto. Evitemos hacer juicios morales. Usted cayó en el juicio moral. Y no hay que caer en el juicio moral en este caso. Porque acá no estamos hablando de nuestras vidas, que ya somos adultos funcionales, y si nos maltrataron, que tenemos que ir al psicólogo o al psiquiatra y que nos vean cómo carajo. Nosotros no estamos hablando ya somos adultos, no es maltrato. Vamos a ver muchas situaciones de mucha gente que sigue de maltrato, y por más que le dan la ayuda y están haciendo social, lo mismo ellos no cambian, entonces yo no entiendo cómo se puede llegar a hablar. En las situaciones de que contiene maltrato, ahí les voy a explicar el proceso institucional que hay que hacer. Si usted observa una situación donde hay maltrato infantil, hay procesos institucionales que puede operar. Pero acá evitemos los juicios morales porque vamos a caer en la idea de justicia y todos creemos que la entendemos. Yo sé lo que es justo. Y es problemático eso, ¿no? El octavo mito. Con denunciar no se resuelve nada. Error. Es cierto que en muchos procesos judiciales la denuncia o los procesos jurídicos son lentos. Pero es necesario, primero, apoyarse en las instituciones. Segundo, comunicar el problema es parte de resolver el problema. Y tercero, hablar del problema es parte para sanar el problema. Entonces, si se lo esconde simplemente porque es muy difícil hacer la denuncia, estamos contribuyendo a la invisibilización. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Noveno mito. Todas las personas maltratadas en su infancia serán maltratadoras en el futuro. No necesariamente. Mucha gente lo que hace es tratar de romper el ciclo. Como a mí me pasó esto, yo no quiero que te pase esto. No va de la mano una cosa con la otra.
También, por lo tanto, mucha gente maltratadora no quiere decir que haya sido maltratada en su infancia. 10º mito. Cada sociedad tiene sus costumbres para criar, cuidar y educar a los niños, y algunas pueden tener prácticas violentas a nuestros ojos, como que la violencia es relativa. No, porque hay un núcleo mínimo de derechos que se consideran en todos los niños y adolescentes. ¿Cuál es ese núcleo mínimo? ¿Cuál es ese núcleo mínimo? No. 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 Ese núcleo mínimo, lo vimos, lo trabajamos, lo estudiamos. En teoría, algunos de ustedes el lunes me enviaron trabajo en base a ese núcleo mínimo. Los derechos de los niños y adolescentes. Vos podés tener la cultura que vos quieras de cómo criar, pero nadie puede salir de ese núcleo mínimo de derechos. No, la vida no. Porque... ¿Qué? ¿El núcleo mínimo sería tener todos los derechos? Sí, por supuesto. Con estar vivo no es suficiente, compañera. Necesitamos una calidad de vida, una dignidad de vida, el desarrollo de nuestras vidas. Imagínense que usted está en un cuadro de 2x2 y digo, bueno, pero usted está viva, está en la jaula. Pero estás viviendo. Es decir, esto no es vida. Mi vida necesita más cosas. Y el 11º mito. Los alcohólicos, los drogadictos e ignorantes son los únicos maltratadores. No necesariamente. Mayormente los adictos no maltratan a los demás, sino que se maltratan a sí mismos. Tiene que ver con cómo se infligen daño, que pueden luego infligir a otros claramente, sí, pero no es la norma. Entonces son los mitos. Pero queremos ayudar, queremos hacer algo. Bueno, para poder ayudar, tenemos que primero ejercitar la observación. Tenemos que ver aquellos indicadores que sirven como pistas o huellas que nos orientan para entender qué es lo que le pasa a un estudiante. Para entender si lo que le está pasando tiene que ver con maltrato o con otra cosa. Entonces hay que tener cierta atención. Y acá viene una dificultad. ¿Cómo observar cursos de 30 o de 40 o lo que sea? Es un problema. No tengo solución a eso. No tengo solución, no lo voy a mentir. En un mundo perfecto los cursos serían más chicos o las materias se darían con equipos de profesores. Podemos observar al estudiante que sospechamos de ciertas situaciones en el aula, en el recreo, cómo se relaciona con sus pares, con los otros docentes, con otros adultos. Podemos tratar de informarnos de las situaciones de vida. Bien. Pero, ¿qué cosas podemos observar específicamente? Bueno, hay indicadores a nivel físico, es decir, del cuerpo del infante, e indicadores a nivel conductual. ¿Qué podemos encontrar a nivel físico? Magulladuras reiteradas, contusiones, mordeduras, lastimaduras que no se explican. Puedo preguntar, ¿y cómo pasó esto? Y la explicación o no tiene sentido o es inconsistente. Quemaduras. Tiene dificultad en controlar los esfínteres. Se hace pis y caca de una forma que antes no se hacía. Le cuesta moverse, le cuesta sentarse. Le duele el abdomen, la pelvis, la vagina o el ano. Todo eso son indicadores y todas esas cosas se pueden observar. A nivel conductual, ¿qué podemos observar? Que quizás sea lo primero que podamos observar porque es más a distancia. Bueno, mayormente el primer indicio es el cambio radical de conducta. Si antes se comportaba como A, ahora se comporta como B, algo pasó. Algo pasó. Antes era súper callado, ahora habla mucho, o antes hablaba mucho, ahora es súper callado, o antes era súper inquieto, ahora no se mueve, antes no se movía, ahora se súper mueve, algo pasó. Eso es un indicador. No quiere decir que hay maltrato, pero es un indicador de sospecha. Hay que averiguar, hay que activar el protocolo. Ya voy a explicar cómo es el protocolo. ¿Bien? Otro elemento es cuando empiezan a tener conductas sexuales explícitas, empiezan a hablar con cierta libertad o con cierta falta de pudor sobre cosas que uno diría, este conocimiento no es propio de un infante.
¿Cómo llegó este infante a saber esto? Bueno, o lo vio o accedió a esa información. ¿Cómo accedió a esa información? ¿Por un descuido? Bueno, eso es una negligencia. ¿Se entiende? Aumenta la agresión, aumenta la antisocial. Los madres o padres son permisivos en todo, le permiten hacer lo que sea, o en cambio impiden que se contacten y se relacionen con otros. Control absoluto de sus acciones. Bien, vamos con el protocolo. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda, pregunta, interrogante? Este protocolo existe, está dentro de la ley de ESI, está dentro de la ley de educación, y ya les voy a pasar un esquema. Igual, también en la obra que tienen que leer aparece el material, ¿no? Pero bueno, yo les paso un pequeño esquema. Bueno, el protocolo dice así. Primero, identificar el problema. Por estos indicadores, ustedes ven algo y sospechan. ¿No se ve? ¿No lo pueden andar? No, pero... ¿Se pierde la calidad? Pensé que no. Ah, no, bueno, después se los mando de otra forma. Qué macano. Bueno. Pensé que se veía. Yo lo vi en mi PC, se veía perfecto. Bueno. Observan una situación de sospecha. Entonces, ¿qué hacen? Primero, interconsulta. Docentes, preceptores. ¿Qué le está pasando a X? Claro, ¿qué observa? Si la escuela tiene un equipo de orientación escolar, una psicopedagoga o lo que sea, también se puede pedir que observen la situación o que den cuenta de la situación. Y si tenemos referencias que se debe tener de madre o padres o responsables legales, entrevistarlos, llamarlos para la entrevista. Ustedes dirán, bueno, pero si yo llamo al maltratador, quizás esconda sus cosas. Bueno, pero yo voy a tener un discurso ya que puedo luego contrastar con los hechos. Y si es incoherente, voy a decir, pero usted me dijo esto, ¿no? ¿Se entiende? A partir de información que yo tengo visualmente, que he consultado con mis padres, o que logré consultar con el equipo de orientación, más la entrevista, puedo tomar una decisión. Uno, me doy cuenta que una situación de maltrato es otra cosa, qué sé yo, por ejemplo, se murió un ser querido y por eso cambió su conducta, está pasando por un duelo, es otro tipo de situación. O quizás me doy cuenta que pasó algo. Y tengo que juzgar dos cosas, o maltrato leve o maltrato grave. El maltrato leve tiene que ver justamente con este tipo de negligencias que yo decía, o con este tipo de descuidos. ¿Qué se hace ante esto? Bueno, lo que se hace es generar un equipo institucional que tenga que tomar una decisión a partir de evaluar el caso. Y, si es necesario, se hace una elevación a los estamentos necesarios. Por ejemplo, el Ministerio de Educación o la Justicia. Mayormente en situaciones de maltrato leve, por ejemplo, negligencia física, tiene que ver con quizás los padres no tienen los recursos económicos para poder darle comida todos los días o ropa todos los días, por ejemplo. Entonces se puede hacer algo, se puede intervenir institucionalmente, donar ropa, donar comida, lo que sea, ¿no? Se pueden hacer varios protocolos, siempre pensando en este tipo de maltrato más leve. O se puede dar una serie de charlas informativas, o se puede dar una charla sobre salud, ¿no? Siempre en esta cuestión leve. Ahora, con el maltrato grave, ¿no? Que puede ser psíquico, emocional o físico. Bueno, también se arman equipos institucionales, pero aquí opera un elemento más que la denuncia judicial.
En cualquiera de estos dos casos, yo voy a explicar cómo la denuncia, pero supongamos que yo he hecho todos los pasos. En cualquiera de estos casos, lo que sigue es, valga la redundancia, un seguimiento. Cómo evoluciona el infante luego de la intervención de la institución. Porque les aclaro, cuando se interviene en situación de maltrato, nunca interviene el profesor Parabano. Interviene la institución. Quizás Parabano luego sea testigo, porque fue el primero que lo vio, o fue uno de los que lo vio, pero nunca es el profesor Mengano o el que sea. ¿Se entiende? Nunca van a ir ustedes solos. Siempre es institucional. ¿Bien? A ver. Sospechamos una situación de maltrato grave. ¿Qué pasa cuando sospechamos maltrato grave? Nos da la sensación de que este infante no puede volver a su casa. Porque si va a su casa, ¿qué va a pasar? Le va a seguir maltratando. Mi sospecha es muy fuerte. ¿Qué tengo que hacer? Entrevistarlo. Bien. Tenemos que hablar con el estudiante. ¿Cómo se habla con el estudiante en una situación de maltrato? Bueno, primero se lo lleva a un lugar apartado, qué sé yo, la dirección, un lugar donde pueda haber cierta privacidad. Segundo, que lleve, si quiere, alguien de confianza, compañero, amigo, un profesor, un preceptor, o sea, aparte de ustedes que observaron la situación, decir, mira, vamos a hablar de algo que me preocupa, ¿con quién querés venir? El que sea. ¿Con quién confías de acá? ¿Bien? Que esté esa persona ahí. No importa si es un niño, tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque le da una sensación de seguridad. Tercero, de lo posible, tiene que haber también otro adulto. No solamente yo, alguien, una autoridad, un preceptor, lo que sea. Entonces, en un mundo donde todo se da, somos 4 personas en ese lugar. De esas 4 personas, probablemente vamos a hablar 2. El infante y yo. Dije 2 cosas, ¿por qué no me lo voy? 3, 4, ¿cuánto dije? 4. Quinto. Al hablar, evitar que haya obstáculos materiales entre el infante y usted. Es decir, si hay una mesa, se corre, esto es cara a cara, y no hablar a una diferencia de altura. Se ponen a la altura del infante. Si se tienen que sentar, se sientan, o lo que sea. ¿Bien? Evitar eso. Prestarle atención al lenguaje no verbal del infante. Y en todo el momento evitar conmoverse. No pueden dar opiniones de desagrado diciendo, tu padre es un hijo de puta, o decir, qué terrible, o que estoy triste por vos, o yo llorar por lo que me está diciendo. Ustedes no están ahí para hacer contenidos, en cambio están para contener. Si querés llorar, anda al psicólogo, psiquiatra. Si son docentes, tienen obras social provincia, hay muchos profesionales buenos que pueden hacer. No, en ese momento no es para ustedes, es todo lo contrario. Se les da todo el tiempo que necesitan, demuestren que comprenden lo que dicen y que toman en serio, y le tienen que avisar lo siguiente, que la conversación entre ambos va a ser personal y privada, pero si es necesario para su bienestar, van a informarle a personas que lo van a ayudar. Es decir, no puede decir esto se queda entre nosotros, porque no va a ser así. No va a ser así. Esto lleva a no hacer promesas. No hagan promesa de ahora todo va a estar bien, porque no lo saben ustedes. No tienen control de la vida de estos infantes. Sí pueden decirles lo que van a hacer. Le pueden decir, bueno, en base a lo que me has dicho, vamos a hacer lo siguiente. ¿No? Entonces le pueden decir los pasos, pero no decirle, y ahora despreocupate que todos tus problemas se solucionaron. Lo que sí pueden decir es decirle que no son culpables de lo que les pasó. No es culpa tuya que te pasó esto. Y la segunda cosa que le tienen que decir es, está bien que me lo hayas contado. Reforzar la autoestima y evitar la culpabilidad.
No obliga al infante a mostrar lesiones, no pidan detalles excesivos, pero ¿dónde lo hicieron? ¿En el cuarto tuyo? No, nada de eso. Eso no es que ustedes no están para eso. Si tenemos esa información y nos damos cuenta que tenemos que proceder, se elabora un acta, que tiene que ser firmada por la otra persona presente, y hay dos cosas que hay que hacer. A ver, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser? Se las voy a decir si no saben, pero digamos que conversan con el niño y se dan cuenta que es golpeado sistemáticamente. No olvidemos, no tratemos la cuestión tan peluda del abuso sexual. Lo golpean todo el tiempo lo golpean. No es que no le dan comida, no es que no tiene tiempo para jugar, es golpeado todo el tiempo. Se dieron cuenta de eso. El infante le dijo, mi papá me pega. ¿Cuál es el siguiente paso? Ustedes hacen el acta, ¿no? En el informe. ¿Cuál sería el siguiente paso? Le dijeron, está bien que me contaste, no es culpa tuya. Ahora vamos a hacer, ¿qué tienen que hacer? Ir a una autoridad, ya está informada porque está con ustedes ahí. No. ¿Eh? Bien, la denuncia es la segunda cosa, eran dos cosas que hacer. Se saltó una. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Si tienen maltrato físico, ¿qué hay que hacer? Proteger la integridad del niño. ¿Cómo lo haría? Si sufre maltrato Médico. Hay que llevarlo al hospital más cercano para que lo revisen. Dice, bueno, primer paso, vamos a ir a un médico para que te vea. Pero, ¿cómo uno como docente lleva la ronda al médico? Bueno, ahí tiene que llevar una autoridad, una autorización o una autoridad. Pero lo tiene que llevar porque, ¿a quién vas a llamar? ¿El padre que golpea? Sí podés informar a la familia. Y mientras se da eso, se hace la denuncia judicial. Se llama un policía. Después del testimonio del niño se tendría que llevar al niño al hospital. Y claro, para poder revisar la integridad, ¿sí? ¿No? Pero eso creo que se va a la directora. Y se tiene que dar una autoridad. La autoridad la puede designar usted. Dice, mire, mientras yo hablo con la policía, por favor lleve, y le puede tocar a usted. La autoridad como gestión va a decir, si hay psicopedagogo, quizás lo lleve al psicopedagogo, ¿no? No sabemos a quién le va a tocar. Y si el infante pide ir con usted, porque no quiere ir con otra persona, no está claro eso. Pero sí está claro los pasos a seguir. Esencialmente hay que llevarlo a un médico que diga la gravedad del daño sufrido. ¿Por qué? Porque va a ser un informe médico, que luego va a servir como prueba si es necesario. ¿Se entiende? Luego viene la policía, que la policía lo que va a hacer es dar un acta y va a poder tomar decisiones, por ejemplo, contactar con familiares otros, si no se puede dejar con la familia que tiene la custodia. Supongamos que el niño vive con el padre y no vive con la madre. Bueno, quizás llevarlo con la madre. O padre y madre viven juntos con el abuelo, qué sé yo, alguien, un tutor. Yo no que padre y madre viven juntos, pero la madre no está en el consentimiento de que el padre le pegue. Bueno, ahí eso ya tiene que ver con los procesos judiciales, donde va a decidir una serie de gente dedicada a las leyes si sabía o no sabía la madre, qué es lo que sabía o cómo. Eso no lo podemos saber nosotros. Lo que podemos saber es que en esta casa o a este lugar no puede ir. Eso es lo que sabemos nosotros. Y que de esta casa, esta fue la persona señalada. Más de eso no sabemos. Y si lo hacía con consentimiento de causa, si la mamá le decía anda a pegarle, pero el infante nunca supo eso, no sabemos eso. Entonces sabemos que este lugar no puede ir. Entonces la policía tiene que encargar de llevarlo con custodia al lugar X. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe, y en el caso de que que el médico lo revise y que diga que está en perfectas condiciones, que el infante dijo que es maltratado. Y en una situación así se pasa al médico al psicólogo. Porque puede ser maltrato psicológico también, no necesariamente físico. Claro, pero en este caso el infante dijo que físico. Bueno, pero ¿hace cuándo? Porque pudo haber cicatrizado, estimado. Usted dice si mintió. Claro. Bueno, se ha demostrado que el 9 de cada 10 denuncias son verdaderas. Entonces las chances de que sea mentira son muy, muy, muy pocas.
Y cualquier denuncia de maltrato, ahora esto va no solamente infantil, sino de cualquier escala, por ejemplo, maltrato por género, se parte con la presuposición de que es verdad. Luego, si es falsa, se desestima. Siempre. Pongamos por caso, usted va a la directora y dice que yo abusé de usted, aunque sea falso. Inmediatamente se va a asumir que es cierto. Hasta que luego se pasa por todo el proceso y se puede desestimar o no, y se averiguará por qué mintió o no mintió, ¿no? Con los infantes pasa exactamente lo mismo. Lo primero es asumir que es verdad. ¿Bien? Entonces, en tales casos, médico y psicólogo. ¿Bien? En ese sentido, si quieren pensarlo con un refrán, más vale pecar de precavido que dejarlo ir por un descuido, ¿no? Bien. Una pregunta, y si no perteneces a, o sea, si no sos docente de ese alumno, si no, o sea, sos cercano, Practicante. conoces, no tenés que hacer lo mismo, se debe hacer lo mismo paso. No entiendo la pregunta. Por favor, ¿me la puede...? ¿Usted está en la escuela con ese alumno? Como docente. No, pero ¿usted dónde está? Ciudadana. Está en la calle. Vecina. Claro, veo, sé. Pero ¿dónde está este infante? No está en la escuela. En su hogar. En su hogar. O sea, usted vive en la casa al lado. Claro, porque usted me está diciendo todos los indicios que la escuela Bien. debe tener. Ok, sí, no, ahí entendí. Usted está hablando de la situación de calle, en el barrio. Vivo al lado y veo que un niño, lo que sea. Bueno, ahí eso es de la denuncia policial. Usted dice, yo sospecho esto, y bueno, y ahí la policía hace todo el proceso. Lo que sí tiene que hacer, si usted es una vecina preocupada, cada denuncia que haga, tiene que juntar los papeles. Porque quizá en la primera denuncia no pasa nada, la segunda denuncia sí, pero después se resolvió, la tercera. Entonces, tiene que juntar, porque ya cuando una persona tiene 4 o 5 denuncias, es más peso, ¿no? Están obligados a declarar si se llega a ver un juicio, son testigos. ¿Bien? No les voy a mentir, no voy a decir, no les puede pasar nada, en el sentido de que si no, pueden llegar a declarar, pero nunca es el docente que hace juicio, sino que es la institución que juzgó. Pero ustedes son testigos por haberlo percibido. ¿Bien? Hay números que pueden llamar, no sé si los conocen. El 137 es uno, que es contra la violencia de infantes. Y si no, pueden llamar a la policía también. Bien. ¿Dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos? ¿Se entendió el protocolo? Sí. ¿Se entendieron los indicios? Bueno, le dije que no era una clase divertida, pero es una clase que trata de darle herramientas que en el mejor de los casos no tengan que usarlas nunca. O, en un caso más o menos bueno, no tengo a ustedes, pero le pueden decir a un colega cómo usarlas y tal una situación. Dice, mira, sospecho tal cosa. ¿Sospechás? Haz esto. Y listo el pollo. ¿Cómo? Pelar a la gallina, sí, con todos los pollitos y todo. Sí, un par de veces, sí. Y acá estoy vivito y coleando, no me pasó nada. Sí. ¿Todo menos uno? Todo bien. Igual existe una cuestión en las discusiones educativas que hacen nunca la vez. Eso, así empecé la idea, ¿no? Nos cuesta mucho reconocer nuestra responsabilidad. Artículo 67 de la ley de educación, son responsables. Pero sí, uno tiene miedo, dice, ¿por qué me voy a meter? No te meteas en donde no te llaman, ¿no? Te dicen así. Y así uno es cómplice. Cómplice del dolor, cómplice del sufrimiento.
¿Alguna duda? ¿Estamos hasta aquí? Bueno, mira, terminamos con 20 minutos de anticipación.